Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, jóvenes del quinto año de secundaria. Soy Luis Carlos, profesor del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper importante que tiene que ver con esta primera imagen de la diapositiva que te muestro. ¿Qué diferencias existen entre las palabras resaltadas? ¿De qué tema crees que hablaremos hoy? Bueno, te presento y te leo a la vez este conjunto de palabras que se muestra a uno y otro lado. Por aquí tenemos escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, ver, aplaudir. Versus el niño come, el cerdo se bañaba, Pedro lee, el picaflor vuela. Muchos de los estudiantes, cuando yo pregunto qué cosa es escuchar, comer, vivir, por ejemplo, me dicen, profesor, son verbos. Pero déjame decirte de que no son verbos netamente, sino que no se van a llamar en sí verbos, se les va a llamar verboides, ya que estos no han completado su conjugación. Quiere decir que no han terminado de evolucionar. Cuando yo digo que no han completado su evolución, significa de que no están refiriendo un modo, un tiempo, una persona, un número, ni un aspecto. En cambio, estos como come, bañaba, lee, vuela, juega, canta, llora, lleve, sí son verbos porque están refiriendo a un modo, tiempo, persona, número y aspecto determinado. Por lo tanto, sí se llaman verbos porque están conjugados. El día de hoy, en esta clase, vamos a aprender, vamos a conocer qué cosas son los verboides y también qué cosas son los verbos. Por eso te presento la primera parte, el verboide. Debes cuidar más tu alimentación y mejorar tu estilo de vida. En esta expresión resalto cuidar y mejorar. Por sí solos no son verbos, no son verbos, son verboides. Ahora, si yo te preguntara en esta expresión cuál es el verbo sí aquí es debes cuidar. Ese es el verbo, debes cuidar. O sea, todo es un solo verbo. Debes cuidar es un solo verbo. Pero si yo te preguntara, oye, ¿y cuidar por sí solo qué cosa es? Ah, cuidar por sí solo es un verbo, por sí solo. Quiere decir entonces significa que el verboide puede formar parte de un verbo. Eso sí, eso sí. Definición, entonces, el verboide es una deformación del verbo, es decir, es una forma deformada. Por sí solo no cumple función de verbo, sino que funcionaría como un sustantivo, adjetivo o adverbio. Ejemplo, amar, temido, lloviendo, dicho, tener, recibir, impreso, resolviendo, construyendo, pasear, entre otros, son ejemplos, casos de verboides. Tenemos tres clases o tres tipos de verboides. El primero, infinitivo. Es un verboide que puede cumplir la función de sustantivo. Dentro de una oración, los infinitivos cumplen la función de sustantivo. Te voy a dar un ejemplo de manera oral. El amar es complicado. El amar es complicado. Ya tú sabes que amar es un infinitivo. ¿Por qué? Porque presenta la terminación ar, er, ir. Entonces yo te digo, el amar es complicado. A veces he puesto esa expresión, ese enunciado en un ejemplo de oración y les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es el verbo? Y ellos me dicen amar, pero amar no es verbo, es un verboide, es un infinitivo porque termina en ar, no tiene conjugación. Entonces, ahí en esa expresión dicha de manera oral, el verbo sería es. Es el verbo. Amar es un verboide, es un infinitivo. En esa oración se dividiría así, el amar sujeto y todo lo demás predicado. En ese sujeto, el amar, él es MD. Amar es el núcleo del sujeto.
Por lo tanto, es un sustantivo amar. ¿Te das cuenta? Por eso decimos que los infinitivos funcionarían dentro de la oración como un sustantivo. Recuerda, los infinitivos terminan en ar, er, ir. Ejemplo, repito, amar, temer, partir. Pasamos al segundo tipo, participio. Los participios es otro tipo de verboide que pueden cumplir la función de adjetivo dentro de la oración. Presenta la terminación ado o ada, ido o ida, so, to, cho. Ejemplos de participios: amado, amada, partido, partida, impreso, escrito, dicho. Por su terminación, fíjate, está en rojito, se llaman participios. Si yo digo, Elvis es amado. Si yo digo Elvis es, no tiene sentido. Ese verbo es un verbo copulativo. Más adelante vamos a darnos cuenta que es, proviene de ser, y por lo tanto es un verbo copulativo que requiere de un complemento. El complemento que he agregado, amado, si tú te das cuenta, amado, odiado, querido, son adjetivos. Entonces, los participios en una oración podrían funcionar tranquilamente como adjetivos complementarios de los verbos copulativos. También de los verbos no copulativos. Entonces, olvídate en ese caso todavía de verbos, no te estoy hablando. Solamente ten en cuenta cómo se presentan los participios por su terminación. Y los gerundios, que es otro tipo de verboide que pueden cumplir la función de adverbios. Presenta la terminación ando, endo, yendo. Y como ejemplo, amando, temiendo, cayendo. Te estoy mostrando en la diapositiva. Ahora sí, hablemos del verbo. Ejemplo, ellos viajan a la selva. Viajan es verbo. Viajar es un verboide. Definición del verbo. Es una palabra que puede ser definida según los siguientes criterios. Semánticamente es una palabra que indica acción, pasión, estado. Ejemplo, María juega vóley, el verbo indica acción. Jimena ama a su familia, el verbo indica pasión. Nosotros estamos felices, el verbo indica estado. Morfológicamente, el verbo es una palabra que posee una estructura. El verbo se ha formado gracias a un lexema y a una desinencia verbal. En este caso, la desinencia verbal está indicando que es una categoría gramatical variable, ya que la desinencia verbal indica modo, tiempo, persona, número y aspecto. Un ejemplo, amaba. Amaba es un verbo que está expresado en un modo indicativo. Más adelante vamos a hablar de los modos. En un tiempo pretérito o pasado. En una persona que puede estar conjugada en primera persona cuando yo digo yo amaba, primera persona. O también puedo decir él amaba o ella amaba. Ahí sería tercera persona. Número singular, porque el plural sería amaban o amábamos. Y el aspecto sería imperfecto porque es una acción del pasado que no se terminó de realizar, que fue interrumpida por X motivo. Sintácticamente el verbo dice cumple la función del núcleo del predicado. Tenemos una oración. Enrique y Carla sufrieron un accidente. Sabemos que Enrique y Carla es sujeto y todo lo demás es predicado. En este predicado el núcleo es sufrieron. Y sufrieron sabemos que es verbo, por lo tanto el verbo se le llama núcleo del predicado. Lexicológicamente, el verbo es una palabra de inventario abierto. Significa que quepa la posibilidad de inventarse cada vez más verbos, de que en el diccionario se puedan incluir cada vez más verbos. Por ejemplo, Jorge chatea con su ex enamorada. Chatea, el verbo chatea, es moderno. Se ha incorporado hace unas décadas atrás, nada más, gracias al mundo cibernético. Ahora hablemos de los modos. Presta bastante atención en esta secuencia. Modos del verbo. Existen tres modos. El verbo presenta el modo indicativo, cuando el verbo da a conocer un hecho real. Quiere decir que con el verbo se puede informar algo en pasado, en presente o en futuro. Por ejemplo, ella estudia mucho. Estudia mucho. Yo estoy informando, estoy dando a conocer un hecho real. Estudio. Pude también haber dicho, ella estudiaba, ella estudió, ella estudia o ella estudiará.
Recuerda que el modo indicativo indica acción real, informa en tiempo pasado, presente o futuro. 2. El modo subjuntivo. El modo subjuntivo es cuando el verbo muestra duda, posibilidad o deseo. Ejemplo, ojalá estudies de verdad. Quizás estudie. De repente llegue a estudiar. En este caso, llegue a estudiar sería todo el verbo. Ese es un verbo en forma de perífrasis verbal. Entonces, cuando la expresión del verbo manifiesta duda, posibilidad o deseo, es un modo subjuntivo. Y número 3, imperativo, cuando el verbo manifiesta una orden o suplicio. Por ejemplo, estudia más, guarda silencio, cállate, ordena tu cuarto, barre la casa. Son órdenes. A través del verbo se están manifestando órdenes, o si no también suplicio. ¿Podrías decirme la hora? ¿Podrías decirme? Es el verbo. Entonces, ahí estaríamos conociendo el modo imperativo. A continuación, de todas formas, te muestro una relación de oraciones y al costado, ya habiendo resuelto yo para ganar el tiempo, he identificado el modo de cada verbo. Sin ti, tal vez muera. Subjuntivo, el verbo muera. Dame fuerzas, es una orden, imperativo, dame. Quizás haya alguna posibilidad más. Haya, el verbo está en un modo subjuntivo. Tú robaste mi corazón. Estoy informando metafóricamente, pero estoy informando, por lo tanto robaste es indicativo. Atiende a la clase, atiende es imperativo. Ojalá vayas de viaje con nosotros, subjuntivo. He sufrido mucho, estoy informando, entonces indicativo. Aliméntate, es una orden, un consejo, una sugerencia, entonces es imperativo. Ve y vota por el mejor. En este caso, ve es una orden, vota es otra orden. Entonces son imperativos. Ayer hizo mucho frío, estoy informando, por lo tanto es indicativo. Y finalmente, de repente ganemos en fútbol, modo subjuntivo. Ahora hablemos de las formas del verbo. Mira, puedo poner el ejemplo de una canción en el examen y después te digo, oye, ¿sabes qué? Reconóceme los verbos. Uy, muchas personas no saben reconocer los verbos. Joven señorita, mira, hay 3 formas en las que se puede manifestar el verbo. Verbo simple, cuando solamente consta de una palabra. Elvis estudia para su examen de admisión. Estudia es el verbo, está conjugado, tiene modo, tiempo, persona, número y aspecto. Por lo tanto, es una sola palabra, estudia, y ese es un verbo simple. Pero ahora fíjate, te presento otra forma del verbo que se puede presentar, es el verbo compuesto. Está conformada por 2 palabras. La primera palabra es un verbo auxiliar haber conjugado, más un participio. Haber. El verbo haber conjugado puede ser a, hemos, han, etcétera. Entonces, más un participio. El participio ya tú conoces qué cosa es el participio, ya hemos hablado del participio, ahí está, finalización. ¿En qué terminan los participios? En ado, ido, soto, cho. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, Elvis ha estudiado para su examen de admisión. Nosotros hemos estudiado, han estudiado, he estudiado. Entonces, ese es un verbo compuesto, tiene 2 elementos. El primer elemento, la conjugación del verbo haber, más el participio. Ahora, la tercera forma de reconocer a un verbo es a través de su forma de perífrasis verbal. La perífrasis verbal puede estar conformada por 2 palabras, por 3 palabras y hasta por 4 palabras. Si es por 2 palabras, puede presentar 2 formas. La fusión de un verbo simple más un gerundio, o la fusión de un verbo simple más un infinitivo. Por ejemplo, Elvis está estudiando. Tiene la forma de verbo simple más gerundio, por la terminación ando, endo, yendo. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo quiero fusionar un verbo simple más un infinitivo, podría yo decir, eh, mm, a ver. Un ratito vamos a pensar un ejemplo para poder manifestar.
en este caso. Cuando es 3 palabras, verbo simple más una preposición y un infinitivo. El verbo simple va, la preposición a y el infinitivo estudiar. Va a estudiar. Todo esto es una perífrasis verbal también, pero con 3 elementos. Y hasta con 4 elementos, ha acabado de estudiar, tiene 4 elementos. A, el verbo haber, acabado el participio de la preposición y estudiar el infinitivo. Joven señorita, toda perífrasis verbal puede ser reemplazado por una sola palabra, por un solo verbo. Está estudiando, estudia. Va a estudiar, estudiará. He acabado de estudiar, estudió. ¿Te das cuenta? Ha de haber estudiado, Elvis estudió. Entonces, la perífrasis verbal es reemplazable por una sola palabra mentalmente. Por eso que se llama perífrasis verbal. A ver, de jugar. Voy a encontrar los ejemplos. De todas maneras, te voy a decir antes de que acabe esta clase. 4. Clasificación del verbo. Tenemos 2 grupos en los que vamos a clasificar al verbo. En los verbos copulativos y los verbos no copulativos. Los verbos copulativos y los no copulativos se oponen, date cuenta, ¿no? Aquí hay un adverbio de negación, entonces presta bastante atención. Verbos copulativos son aquellos que sirven de nexo, une el sujeto con el atributo, con un atributo, ¿no? El sujeto más el verbo más un atributo. Recuerda, los verbos copulativos no poseen significado propio, ya que requiere obligatoriamente de un complemento. Por ejemplo, son verbos copulativos por excelencia: ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros. Profesor, estos no son verbos. Sí, no son verbos, pero recuerda que para que sean verbos tienes que conjugarlos. Estos son infinitivos. Hasta ahorita son verboides. Tienes que conjugar para que sean verbos. Yo digo, somos los mejores. Provino somos de dónde? Provino de ser. Entonces, yo no voy a decir ser los mejores. Podría ser, pero no sería una oración, sería una frase. Entonces, somos los mejores sí es una oración. Sujeto tácito, nosotros, y todo esto es predicado. Somos. Ahora, si yo digo solamente el verbo somos y borro esto de acá, somos no tiene sentido. Somos, ¿qué? En este caso, somos necesita un complemento, y el complemento aquí es los mejores. Cuando recién este verbo se apoya de un complemento, los mejores recién tiene sentido. Entonces, ese verbo es copulativo porque necesita obligatoriamente de un complemento. Siguiente, Rita yace muerta. Rita yace no tendría sentido. Recién recobra sentido cuando tú expresas muerta. Siguiente, tus primas parecen preocupadas. Si yo digo tus primas parecen, no tendría sentido. Recién cobra sentido cuando tú agregas un complemento de manera obligatoria. Entonces, conclusión, los verbos copulativos son aquellos que exigen un complemento después, de manera obligatoria. Ahora, lo contrario, los verbos no copulativos son aquellos que sí poseen significado propio y pleno, no requieren necesariamente de un complemento, aunque pueden tener. Por ejemplo, bailas muy bien. Yo te puedo decir solamente bailas y se entiende. Baila, cocina, juega. ¿Quién? Él o ella. Entonces, si se entiende por sí solo, baila, bailas, cocina, estudia, trabaja. Estos son verbos no copulativos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entienden por sí solo, poseen significado propio. No requieren de complementos, necesariamente. Pueden tenerlos, pueden tenerlos. Estos verbos, a su vez, los no copulativos, se clasifican en transitivos, intransitivos, reflexivos, cuasirreflejos, recíprocos, personales, impersonales, regulares e irregulares, que a continuación vamos a especificar. Verbos transitivos son aquellos que poseen objeto directo. Ahora, te pongo aquí las preguntas para que tú recuerdes cómo reconocer el objeto directo en una oración. El objeto directo se reconoce con la pregunta ¿qué es lo que más el verbo? O si no, ¿a quién o a quiénes más el verbo, más el sujeto? Tu prima escribe una carta para mí. Haz la pregunta, ¿qué es lo que escribe? O ¿a quién escribe? ¿No? ¿Qué es lo que escribe? Entonces, ¿qué es lo que escribe? Una carta. Una carta es el OD. Profesor, pero también puedo preguntar a quién escribe y ahí dice para mí.
Ya, una vez que haya OD, ya puedes hallar el OI. Ya tienes OD. Entonces, para mí sería el OI. Pero aquí lo importante de los verbos transitivos es que son aquellos que poseen objeto directo. Entonces, están preocupados solamente por el objeto directo. Acá lo que tú tienes que hallar es el objeto directo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que escribe? Una carta tiene OD, ese verbo escribe es transitivo. Entonces, si yo digo, Elvis compró una docena de rosas, entonces, ¿qué es lo que compró? Una docena de rosas. Ah, ya tiene OD. Entonces, compró es un verbo transitivo en ese caso de oración. Verbos intransitivos, lo contrario, no poseen objeto directo, pero pueden presentar circunstanciales. Grimanecito viajó al extranjero es un circunstancial de lugar. Viajó, por lo tanto, es un verbo intransitivo. Verbos reflexivos, cuasi reflejos y recíprocos forman parte de los verbos pronominales, jóvenes. ¿Qué cosas significan pronominales? Que antes del verbo hay un pronombre. ¿Te recuerdas que en la clase de pronombres hemos visto pronombres personales proclíticos? ¿Te recuerdas? Ya pues, estos verbos reflexivos, cuasi reflejos, recíprocos, son verbos pronominales. Antes del verbo hay un pronombre. Si es reflexivo, los pronombres que pueden estar antes son mete, se, nos, antes del verbo. Y estos pronombres, mete, se, nos, cumplen o podrían cumplir la función de OD o de OI. Además, estos verbos reflexivos te vas a dar cuenta porque acepta un refuerzo. El refuerzo es a uno mismo, a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, a él mismo, para tu beneficio. Por ejemplo, me lavo las manos en 20 segundos. Quiere decir que me lavo a mí mismo. Nadie me lava las manos. Me lavo a mí, para mi beneficio. Entonces, a mí mismo, sí. Me lavo a mí mismo. Entonces, es reflexivo. Cuasi reflejo utiliza también pronombres antes del verbo como mete, se, nos, pero estos pronombres no cumplen función de OD ni de OI y no acepta el refuerzo a uno mismo. Por ejemplo, se fue hacia Tangamandapio. Se fue a sí mismo. ¿Yo me podré ir a mí mismo? No, si me voy será por voluntad o porque así lo decido. Es una acción voluntaria. Por lo tanto, no acepta a sí mismo. Se cayó. ¿Yo me puedo caer a mí mismo? Sí, profesor, yo me puedo hacer al caído, yo me puedo caer. Sí, pero no se trata de eso, sino de a uno mismo. No acepta ese refuerzo. Finalmente, en esta parte tenemos los verbos, de los verbos pronominales, tenemos al verbo recíproco, que es un verbo pronominal que acepta antes del verbo los pronombres se y nos. Pero estos pronombres están indicando un sujeto compuesto. Significa que la acción que se realiza o se ejecuta para beneficio de ambos sustantivos. Acepta los refuerzos ambos a la vez o si no mutuamente. Patricia y Sharu se casaron en Bombay. Quiere decir que ambos a la vez se casaron. Ambos entre sí se casaron. No es que Patricia nomás se haya querido casar o no es que Sharu nada más se haya querido casar. Entonces, ambos decidieron, ambos se casaron, se besaron, nos casamos, nos besamos, nos abrazamos, nos peleamos, nos amistamos, se amistaron, se pelearon, se besaron, se abrazaron, etcétera. Son ejemplos de verbos recíprocos, ambos a la vez, mutuamente. Verbos personales son aquellos que tienen sujeto. En la oración hay sujeto. Así el sujeto esté tácito, pero tiene sujeto. Por ejemplo, escucha mi voz. ¿Quién? Tú. Entonces tú es el sujeto tácito. Sí tiene sujeto, es un verbo personal. Un verbo impersonal es lo contrario, no tiene sujeto. No vas a poder hallar un sujeto en un verbo impersonal. Los verbos impersonales por excelencia son aquellos que denotan fenómenos naturales. Y también el verbo haber y hacer. El verbo haber cuando indica existencia y el verbo hacer cuando indica tiempo. Por ejemplo, yo digo, hizo frío, es el verbo hacer, se refiere a tiempo, porque frío es tiempo, no es clima, es tiempo. No se debe decir, oye, y en Pucallpa, ¿qué clima hace? No, ¿qué tiempo? ¿Ya? Entonces, hace es tiempo. Entonces, también sería impersonal. Llueve mucho en esta región andina. ¿Quién llueve? La nube. No, no vas a decir eso. Ahí es imposible hallar un
sujeto. Entonces, los verbos impersonales son fenómenos naturales, o si no, el verbo haber y hacer, cuando refiere lo que hemos indicado. Amaneció, garuó, anocheció, atardeció, llovió, tembló, garuó, nevó, son fenómenos naturales. Por lo tanto, son verbos impersonales. Los verbos regulares, pasamos ahora ya a la parte final. Verbos regulares son aquellos que cuando tú los conjugas en distintos tiempos, su raíz o lexema se mantiene. Ese es un verbo regular. Por ejemplo, tomé, tomaba, tomamos, tomaron, tomemos. ¿Te das cuenta que su raíz tom se mantuvo? Cuando su raíz tom se mantiene, eso sí, la raíz sí, debe tener el significado fundamental de la palabra. Tom es la raíz que tiene significado. ¿Ya? Entonces, en este caso, tom es la raíz y por lo tanto es un verbo regular. Amar, amaba, amé, amaba, amaré, amamos, tiene su raíz am, que se mantiene, entonces verbo regular. Pero ¿qué pasa cuando el verbo varía su conjugación, su lexema, su raíz cambia? Allá, ahí es un verbo irregular. Por ejemplo, con ir, iré, fui, voy, iré, vamos, ya cambió. No se mantiene el lexema raíz, entonces estamos ahí frente a un verbo irregular. Finalmente, la conjugación, hemos dicho, se conjuga según su modo, tiempo, persona, número y aspecto. Vas a detener aquí el video un momentito para que observes esta tabla de la conjugación del verbo cantar en modo indicativo, en modo subjuntivo y en modo imperativo. Y finalmente las formas no personales, ¿no? Es decir, los verboides. Bien, entonces aquí vas a poner pausa el video y vas a observar la conjugación de este infinitivo cantar. Ahora vamos a resolver ejercicios de admisión, San Marcos, y uni. Los verbos ámame, cantaré y lleve se encuentran en qué modos, respectivamente. Bueno, a ver, ámame es una orden, imperativo. Cantaré es una información. Voy a cantar en tiempo futuro. Entonces es indicativo. Lleve, quizás lleve, tal vez lleve. Ah, ya, eso es duda, posibilidad. Entonces es subjuntivo. La respuesta en la número 1 es la C. 2. ¿Qué alternativa presenta un verbo cuasi reflejo? Recuerda que no acepta el refuerzo a sí mismo, a uno mismo. A ver, ¿Juan se baña? Sí, a sí mismo. María se pinta, claro, a sí misma. Pedro y Sonia se aman, esto es recíproco, ambos a la vez. Carlos se fue temprano, ah, ya, este de acá. Carlos se fue temprano, ese es cuasi reflejo. Marcos se cortes a sí mismo. 3. La oración, Laura patea un balón, presenta verbo, pues ya tú sabes que cuando hay o de, el verbo, ¿cómo se llama? Transitivo. El verbo es patea. Patea es un verbo transitivo porque esta oración presenta o de. 4. No presenta perífrasis verbal. Recuerda que la perífrasis verbal se puede reemplazar por una sola palabra que tiene que ser un verbo conjugado. Tenemos que trabajar toda la noche, trabajaremos. ¿Te das cuenta? Esta es la perífrasis verbal porque se puede reemplazar trabajaremos. Sandra rompió a llorar a mares. Esto lo vamos a dejar al final. Ella me dijo que vendría pronto. Perdón, Sandra rompió a llorar, sí se puede. Sandra lloró a mares, sí se puede. La letra C lo vamos a dejar al final. Mañana voy a dormir un poco más. Mañana voy a dormir, allá. Voy a dormir, dormiré. Dormiré, ¿ya? Siguiente, voy a perder la cabeza por tu amor, perderé, perderé. Entonces, mírame, 4 oraciones con perífrasis verbal y la letra C no puede ser perífrasis verbal porque esto, el verbo en sí es, la proposición principal es, ella me dijo que vendría pronto, forma parte de una proposición subordinada. Profesor, pero acá podría ser dijo que vendría. No tiene la forma de perífrasis verbal. Recuerda, puede ser, sí, esto puede ser un verbo conjugado, un verbo simple, pero este que aquí en esta oración no funciona como conjunción,
funcionan como un pronombre relativo. Entonces, no presentaba la perífrasis verbal una estructura donde haya un verbo más un pronombre relativo más otro verbo conjugado simple. No, no existe esa forma. Entonces, aquí además, ella me dijo que vendría pronto. Ella dijo pronto, no. Ella dijo, no, no se puede. ¿Te das cuenta? No se puede. Entonces, la respuesta es la letra C. La C es la respuesta que debes marcar. 5. Con respecto al verbo, marque la relación incorrecta. Luego de que leas todas estas expresiones, te vas a dar cuenta que la E es la respuesta incorrecta. Presenta accidentes gramaticales, eso le pertenece al carácter morfológico. Eso es entonces la relación incorrecta. Es un verbo irregular. A ver, pensé, pienso, ahí está, el verbo irregular. Pensé, pienso, ahí cambió. En cambio, los demás son verbos regulares, no cambia su raíz o lexema al conjugarse. 7. Señale la serie que presenta gerundio, participio e infinitivo. Respectivamente significa en ese orden. Gerundio, silbando, participio, vendido y el infinitivo, comer. La respuesta debe ser C. 8. ¿En qué oración hay un verbo compuesto? Ya hemos trabajado justo la forma del verbo, entonces nos vamos a dar cuenta que en la letra B está el verbo compuesto. Hemos llamado. Hemos, el verbo haber, llamado el participio. 9. ¿En cuál de los enunciados el verbo subrayado está correctamente conjugado? Él prevé, no, él prevé. Él prevé. A ver. Claro, él prevé, así se dice. Es diferente prever, prevenir, prevé de prevenir y provee de provenir, ¿ya? Entonces, en este caso, o de proveer, ¿no? En este caso, prevé de prevenir, él prevé todo, que todo marchará en orden. Esta es la respuesta correcta. A pesar de no hablar, deducí, no, deduje. Saliste bien, no, saliste. Los dos choferes conducieron, no, condujeron. Ando todo el día, no, andó todo el día, no, anduvo, anduvo. Entonces, son incorrectos los demás. 10. Señala la oración con verbo transitivo. El verbo transitivo tiene OD, recuerda, la oración debe tener OD. Ya, la letra B, mi equipo perdió. ¿Qué es lo que perdió? El partido, tiene OD. Entonces la respuesta es la letra B. 11. En el enunciado, cuando vuelva Julia, iremos al teatro. Los verbos están respectivamente en los modos. A ver, cuando vuelva Julia, es una posibilidad. Entonces eso es subjuntivo. Iremos, estás afirmando o estás dando a conocer una información, entonces indicativo. La respuesta aquí debe ser C. 12. Señale la alternativa que presenta oración reflexiva. Reflexiva refleja, utiliza el refuerzo a sí mismo, a uno mismo. Entonces aquí donde se encontrará, Ana se corrigió reiteradamente, a sí misma se corrigió. Entonces la respuesta sería la D. Recuerda que nos vemos más tarde en la asesoría de 4 a 4 y 30 para desarrollar las páginas de tu libro, desde la página 152 a la 155. Bien, estaba pensando en el ejemplo que quedó pendiente. Quiero jugar es el ejemplo, Quiero jugar es el ejemplo de la forma de perífrasis verbal, verbo simple más infinitivo. Quiero jugar, quiero trabajar, debo trabajar, etcétera. Son perífrasis verbales que tienen la forma de verbo simple más un infinitivo. Muy bien, jóvenes, espero que la clase haya sido comprensible. Puedes detener el video en cualquier momento y puedes repasar nuevamente los conceptos tratados. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en otra oportunidad.